Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, tenemos a los índices americanos en negativo. El S&P 500 baja un 0,21%. Viene de un máximo histórico en el día de ayer. El Dow Jones baja un 0,26%, que tiene pinta más correctiva que el S&P 500. Se está metiendo en una zona en la que podríamos caer hasta la zona de los 57.000, perdón, 53.078. El Nasdaq baja un 0,43%, no ha llegado a hacer máximos, el último máximo del Nasdaq lo tenemos el 1 del 6 y todavía no ha vuelto a conseguir ese máximo porque fue el índice más castigado en la corrección que tuvimos. Aún así está cerca, podría alcanzarlo en las próximas semanas si el mercado se sostiene en la parte alta, y esto ocurrirá siempre que los datos de Estados Unidos apunten a que la inflación no va a subir o a que la economía está débil, porque eso hará que los tipos de interés no se suban. Entonces, mientras esos datos sean positivos, el mercado seguirá alcista porque sigue habiendo mucho dinero en el mercado, las empresas están teniendo unos beneficios enormes apoyados en la inteligencia artificial, y eso está haciendo que fluya el dinero a Wall Street. En el caso del DAX alemán sube un 0,51%, muy cerquita del máximo histórico también, así que buen comportamiento en general de las bolsas, a pesar de que están corrigiendo un poco en el día de hoy, pero se mantienen en una zona muy alta con respecto a cómo empezó el año y cómo han evolucionado los últimos meses. Así que bien, buen comportamiento de la bolsa. En el caso de Bitcoin, está en 63.035, ha estado por debajo de ese nivel durante el día de hoy. Como veis, nos hemos metido debajo de una línea de tendencia, estamos intentando aguantar de todas las maneras posible por encima de los 62.900, que es un soporte, y sobre todo por encima de los 62.250, que es un punto muy importante, porque de perderse ese punto se desplomaría de nuevo hacia la zona de mínimos y bueno, pues sería muchísimo más difícil todavía recuperar. Ya está siendo muy difícil recuperar desde estos niveles, ni siquiera con subidas de la bolsa como estamos viendo es capaz de repuntar, y bueno, pues si nos vamos más abajo, desde luego sería muchísimo más difícil repuntar. MicroStrategy 93,52, cae un 3,67%, también mal comportamiento. No está tan lejos de la resistencia, pero tampoco hay expectativas muy buenas en el corto plazo, entonces bueno, será difícil superar esa resistencia a menos que pegue un cambio brusco el mercado, que de momento pues no se ve. Hasta que Bitcoin no sea capaz de superar los 67.000, no tendremos un comportamiento alcista de Bitcoin, y por lo tanto tampoco de MicroStrategy. En cuanto al resto de mercados, tenemos al petróleo repuntando un 0,84%, así que tampoco por esa parte de momento hoy hay nada positivo, aunque ya hemos visto que también otros días ha habido movimientos a la baja del petróleo, sobre todo la fase esta en la que bajó desde los 123 hasta los 70, que no fueron capaces de impulsar a Bitcoin. Al mercado sí, al mercado de acciones sí, se aprovechó de ese movimiento, pero Bitcoin no pudo aprovecharse de ese movimiento. Subida de los metales preciosos en el día de hoy, 0,65% el oro, que tras caer ayer y parecía iniciar una pequeña corrección, pues de momento no, sigue subiendo. También la plata, lo mismo, parecía iniciar una pequeña corrección. En el caso de la plata sí que se ha acercado bastante al soporte, pero no ha llegado a caer lo suficiente como para llegar a la zona de los 62,70, que podría ser su soporte. El platino lo mismo, también tras una jornada de ayer en el que hubo retrocesos, hoy vuelve a repuntar. El euro contra el dólar, subida del 0,44%. Parecía también las divisas que el dólar podía repuntar, y sin embargo vemos todo lo contrario. El dólar se cae fuerte además en el día de hoy contra casi todas las divisas, casi cae un 0,5%, un 0,44 con el euro, 0,45 con el dólar australiano, 0,41 contra el dólar canadiense y 0,50 contra la libra. O sea que el dólar se debilita en el día de hoy con todas las divisas, con todas parecido, entre 0,45 y 0,50. Aquí vemos el gráfico del euro, dólar australiano vemos cómo salta al alza, dólar estadounidense con dólar canadiense se va a la baja, y aquí que no tenemos el dólar, el euro contra la libra parece que se va a mover otra vez hacia zonas inferiores, hacia la zona de 0,85.
la libra contra el yen se mete dentro de la cuña, así que seguramente estará unos cuantos días por encima de esta cuña y luego cuando rompa hacia abajo será cuando haya movimiento. Y la libra contra el dólar también sube un 0,51% en este momento. Así que al contrario de lo que pensábamos estos días, el dólar se debilita aún más. Así que mal para el dólar, que bueno, pues vuelve a las andadas de lo que tuvimos durante casi todo el año pasado. Parecía que este año el camino iba a ser inverso, pero sin embargo, pues no parece que se decante todavía por subir el dólar, más bien se decanta otra vez por bajar. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!